Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el segundo libro de Samuel y nos detenemos en los capítulos 5 y 6. Yo he elegido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 5, el versículo número 23, que dice: David consultó a Jehová y él respondió: No subas, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Un texto que nos habla de un momento de guerra, de un momento de conflicto. Pensemos que David es un rey que tiene una larga experiencia en la guerra, en el combate, a tal punto que cuando él, muchos años después de este momento, quiere construir un templo dedicado a Dios, Dios le dice que sus manos están manchadas de sangre. O sea, hasta tal punto había llegado su acto de guerra que Dios entendía que David no era una persona apropiada para construir un lugar de tanta santidad a causa de sus combates y de las muertes que produjo con sus manos. Lo que no podemos decir es que David no tuviera una costumbre de comunicarse con Dios, que él no tuviera en su vida no solamente la costumbre de preguntarle a Dios, sino también la costumbre de obedecer la voz de Dios, al margen de que era un hombre pecador, claro, como tú y como yo. Pero este texto nos está dando esa pauta de conducta. David le pregunta a Dios, y le pregunta a Dios no solamente en lo que tiene que ver con la vida espiritual, le pregunta a Dios lo que tiene que ver con su vida como rey, con su vida como soldado, porque todos sus negocios David los pone en las manos de Dios. Cuando yo era adolescente, aprendí la importancia de orar ante el estudio. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy, cuando yo emprendo cualquier tipo de tarea, yo le pido a Dios que me ayude. En aquel momento aprendí la importancia de orar ante un examen. Pero no solamente para estudiar para ese examen, para prepararlo, sino en el momento en el que yo estaba sentado en el aula con la hoja del examen en la mano, y entonces le pedí a Dios que trajera delante de mí todo lo que yo había estudiado, que lo pudiera tener claro, que pudiera entender las preguntas y que pudiera responder bien a esas preguntas. Y ese mismo consejo que yo recibí y que yo aprendí, yo se lo doy a todos los adolescentes, los jóvenes con los que yo hablo. Y la realidad es que eso da éxito en la vida de una persona. Y David lo sabía, por eso él también lo practicaba. ¿Tenemos la costumbre de poner nuestras cosas delante de Dios? Vamos a comprar un coche, ¿lo ponemos delante de Dios? Vamos a establecer una relación comercial, ¿lo ponemos delante de Dios? Estamos buscando una nueva casa para vivir. Le pedimos a Dios que nos ayude a encontrar aquella vivienda que mejor satisface las necesidades nuestras y de nuestra familia. Y a la hora de estudiar, ponemos nuestros estudios en las manos de Dios. Elegir el colegio, la universidad, pero también repasar datos matemáticos, información histórica, idiomas. Porque cuando nosotros tenemos esa costumbre, nuestra vida tiene mucho más éxito. Tenemos que aprender como David a preguntarle a Dios. Tenemos que aprender como David a oír la voz de Dios y también a realizar la voluntad manifestada por Dios para nuestras vidas. Así que meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.